El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos de Radio Ecos de Cayambe, de nuevo con su programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad con la dirección de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Queremos un poco en nuestro editorial hacer un análisis de lo que nos está ocurriendo en los momentos actuales. Ustedes ya empezamos la semana pasada y ustedes saben que en esta lid electoral se trabaja en forma de grupos, se conversa mucho sobre las diferentes alternativas. Entonces, desde el lado científico, mucho se ha estudiado cómo es que los grupos llegan a ser extremos. Y de esa manera se ha tratado de entender, por ejemplo, cosas no solamente de ahora, sino desde el pasado. ¿Cómo se explica, por ejemplo, el auge del fascismo en la década de los 30? ¿O cómo se explica la emergencia del radicalismo estudiantil para los mayores del movimiento hippie en la década de los 60? O en los 90, cómo se explica el crecimiento del Islam y todo lo que todo lo que ha sido el extremismo religioso salido del Islam. O también, ¿cómo se puede explicar el genocidio de Ruanda en el año de 1994, donde murieron un par de millones de personas de una manera muy brutal e increíble? Y así todos estos actos de barbarie, todos estos extremismos no fueron hechos por matones o asesinos asalariados. Fueron realizados por personas como ustedes y como nosotros, que pues estaban o tenían una vida normal, pero pues entraron en un proceso de extremismo a través de movimientos o a través de hacerse parte de grupos. Y esto es lo que los científicos han estudiado. De manera famosa, a principios del siglo, de este siglo, se hizo un estudio en Francia. Y en este estudio en Francia se reunió a pequeños grupos, a varios ciudadanos, para que intercambien opiniones. Y fue un estudio muy simple. En realidad, se dividió en dos grupos. En esa época, pues a principios de este siglo, siempre, así como nosotros en Ecuador, en Francia, había personas que estaban a favor o tenían simpatía con el gobierno norteamericano y otros que no tenían simpatía, pero pues dentro de los niveles normales. Y se les reunió en grupos separados para que intercambien ideas. Como resultado de ese estudio, después de que se les reunió a aquellos solamente que tenían alguna cosa en contra del gobierno de Estados Unidos y aquellos que no la tenían, entonces, entonces se miró cómo ellos intercambiaban opiniones de estos grupos de manera separada y se encontró como resultado que al final del ejercicio, los que empezaron antes del ejercicio, que les gustaba algo el presidente norteamericano en esa época, resultó en el estudio de que pues después de este intercambio en su grupo, el gusto aumentó de manera significativa. Y lo mismo en aquel grupo que se reunieron para poder comentar por qué es que no les gusta el gobierno norteamericano. El resultado fue después de que pues terminaron con una completa desconfianza hacia el gobierno de Estados Unidos.
Este resultado es muy significativo. ¿Por qué? Porque la relación, el intercambio, la conversación de grupos afines les llevó y les movió hacia los extremos. Este famoso estudio revela un hecho general en nuestra vida social, que gran parte del tiempo grupos de personas que se van reuniendo y terminan pensando y haciendo cosas que están de acuerdo, el grupo de a poco va y se mueve hacia el extremo. Y esto nos está pasando, por ejemplo, si ustedes se fijan en los grupos de chat que tenemos. Si todos están de acuerdo de que pues un candidato nos gusta o parecería que es bueno, pero si todos en ese grupo mencionan y hablan, intercambian, después de un tiempo resulta que queremos a ese candidato de manera extrema, mucho más antes de empezar y haber sido parte del grupo. Lo mismo, si teníamos ideas antes de entrar a un grupo de ideas contrarias o que no o que nos disgusta cosas, por ejemplo, del presidente actual, pero si entramos en el grupo y empezamos a conversar y todos tenemos ideas similares, lo único que nos lleva es al extremo, es decir, a que nos disguste totalmente el presidente actual. Y esto es muy importante dentro del estudio sociológico y del cerebro de las personas, porque pues se ha entendido de manera muy, digamos, clara y transparente de que grupos pueden llevar a los extremos. Ahora, ¿cómo es que la velocidad con que estos grupos pueden tornarse extremistas puede variar entre uno y otro grupo? Y lo que se ha encontrado dentro de estos estudios y dentro de las realidades que se han visto en el pasado es que cuando dentro de ese grupo hay un líder en donde tiene opiniones fuertes, la velocidad con que el grupo se mueve al extremo es mayor. Si no hay un líder o no hay personas o miembros de ese grupo que tienen ideas que pueden influenciar a los otros, pues le toma más tiempo al grupo llevar o ir al extremo. Así es que, mis amigos, entonces la polarización de los grupos se da siempre, se ha dado siempre, antes y ahora. Por eso es que se entiende, por ejemplo, en el caso del fascismo, en el caso de Hitler, ¿no es cierto? Había un grupo muy grande dentro de Alemania, pues que le disgustaba las injusticias o las desigualdades de ese momento. Pero pues apareció un líder en donde dirigió ese proceso, ese disgusto y fácilmente llevó a la población alemana al extremo con las consecuencias que pues todos conocemos. Entonces, la polarización de un grupo es un patrón típico que nos pasa a todo nivel, en naciones, en grupos pequeños, en grupos medianos y en todas partes. No importa la cultura, no importa el país donde estemos, es ya de naturaleza humana que esto nos ocurra. Entonces, no solamente este tipo de cuestiones nos ocurre cuando en temas políticos. De ahí es que debido a esta naturaleza del cerebro que tenemos, de los humanos que llevamos dentro, entonces hasta para procesos de ventas, para procesos de cualquier índole profesional, el grupo es importante para fijar ideas y para llevar a extremos. Por ejemplo, ahora es muy típico vender algún tipos de productos que pues se hacen de persona a persona y que pues lo primero que hacen es que al grupo de vendedores no se les entrena de manera separada, se les entrena juntos. Y si antes de empezar el entrenamiento algo les gustaba el producto a los distintos vendedores, la interacción del grupo
el que varios estén hablando del mismo producto a favor y que haya además un líder que induzca y que fije la presencia de ese producto, uno termina en ese grupo de manera extrema, es decir, convencido totalmente que ese producto es el mejor y que pues lo puede vender. O sea que esta parte de la naturaleza humana se le utiliza en todos los ámbitos de nuestras vidas. Por ende, señores y señoras, por ende, podríamos ser manipulados cuando nos manejan por grupos. Y eso es importante. Por eso esta conversación y esta parte que les estoy explicando es muy importante porque pues los expertos indican de que cuando ahora en una vida del Internet, en donde estamos en redes sociales, donde la participación de grupos es cada vez más intensa, tenemos que estar conscientes de que pues la interacción dentro de un grupo que tiene las mismas ideas fácilmente nos puede llevar a los extremos y hasta podemos ser manipulados. Podemos ser manipulados para realizar actos o actividades que podrían hasta causar violencia. En otras palabras, lo que nos piden los expertos es que siempre tengamos presente de que la influencia del grupo es muy alta por diferentes motivos, porque queremos ser parte del grupo, porque nos sentimos más cómodos y porque es nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando estamos de este grupo, siempre tiene que haber un, posiciones contrarias o posiciones de crítica dentro del grupo para no dejar que el grupo llegue al extremo y seamos completamente seguidores y usando el argot popular, borregos de un proceso o de una idea o de un personaje dentro de un grupo. Entonces, mis amigos, este ha sido nuestro análisis de cómo funciona el cerebro en función de cómo es nuestra naturaleza humana y qué es lo que nos lleva a los extremos, a pesar de que, y por qué es que, a pesar de ser ciudadanos completamente normales, que hacemos nuestras actividades respetando las leyes y los procedimientos, al estar imbuidos, al estar influenciados por un grupo, nos podría llevar a cometer actividades que van más allá de lo normal y hasta pues producir y generar violencia por parte de personas que de otra manera no lo harían.